Ya, a ver, vamos a ver acá. A ver, un momentito. ¿Hay alguien que ha aumentado acá? Altamirano, ¿se encuentra? Sí, profesor, buenos días. Todavía no figuras en Orsa, ¿no? Sí, es que recién ayer me Ya, ya. convalidaron, me cambiaron de malla y el lunes supongo que van a hacer mi matrícula porque el día es feriado, no trabajo ahora. Ya, ya, ok. Ya hay que esperar entonces, ¿ya? Ok, profesor, gracias. Moodle sí ya tienes, ¿no? Sí, profesor. Ya, a ver, entonces hay alguien acá que ha sido agregado. 23 Guerrero. A ver. 23 Guerrero. Aguante, puño de Alarcón. Alarcón. Arangurí. Idiota, caballero, caballero. Baldoseda. Baldoseda. Baldoseda, ¿se encuentra? ¿No está? Ya, Baldoseda no está en lista, entonces vamos a sacarlo de acá, ¿ya? Baldoseda. Un momentito, vamos a ordenar acá la asistencia, ¿ya? Ya. Espera, acá falta un estudiante. A ver, Guerrero, Gruber, 23 Guerrero, 46 Quispe Guevara. Un momentito, jóvenes. 23 Guerrero. Aquí, por acá está. A ver, 30 Juan de Dios, 40 Osorio. 30 Juan de Dios, 40 Osorio. Ahí están Peláez por lo que están Pariona. 42 Pariona. Ya. 46 Esquipe Guevara. Um, Che Guevara. Los quité y aumento Pariona.
50 Roca, 60 tiene Marachín, Ríos, Rivera, Roca. Churi, Marachín, Ríos, Rivera. 47, Rimarachín. Rimarachín, Ríos, Rivera. 29, Rivera. Vivanco, ya. Acá. Pariona y Rivera. Pariona se encuentra. Rivera. Mariana, profesor. ¿Recién te has matriculado? Sí, 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 recién esta semana. Ya. A ver, Pariona. A ver, Pariona. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pariona, ¿ya tienes grupo? No, recién me entero que había grupo. No, ya, digo, ¿ya tienes Moodle? No tengo para el código para matricular, automatrícula. Pero tienes Moodle, te estoy preguntando. La cuenta sí tengo, pero me falta activarlo ahí. Ya, por favor, ¿alguien puede pasarle el WhatsApp al compañero? Pariona, ¿no? Ya, Pariona, entras en el grupo 5, ¿ya? Ya, ok, profesor. Tú cuentas a partir del trabajo 2, ¿ah? Trabajo 1 ya pasó eso ya. Pariona, entonces, desde la clase 2, ¿no? Ya. A ver. ¿Alguien tiene por ahí el código de matrícula? Ya, hay un WhatsApp del salón acá. A ver. BEF01M. Rivera, ¿se encuentra? Rivera, profesor. Sí. Presente. ¿Recién te has matriculado? Sí, también, profesor. Ya, ellos son los dos. Ya, Rivera, ¿tienes grupo? No, profesor. Ya, un momento, ya. Info del grupo, selección. Acá está, enlace de invitación. Copiar el enlace. Ya, muy bien. Rivera y Pariona, ahí estoy copiando. Ya, también ahí han copiado el enlace, ya. Muchas gracias, Abanto. Está copiado el enlace, agréguense de una vez y me indican los dos para poder enviarles el código de matriculación, ¿ya? De una inmediatamente, por favor, ¿ah? Ya estoy unido al grupo, profesor. Ya, ¿quién eres tú?
Rivera. Rivera. Pariona, ¿tú? También al grupo 5 ya me uní al No, grupo. no, no, al WhatsApp. WhatsApp. Al WhatsApp Al ya WhatsApp. está. Ya. Sí, el WhatsApp del grupo 5. No, al WhatsApp del salón. Ah, también no, ya me había agregado ya, hace unos Ya, días. listo. Ah, no, aquí es. A ver. Ya, ahí también, ya están los dos, ¿no? Ahí, ya, pero si ya están agregados, ¿por qué no han pedido el código antes? Jóvenes, No, yo ingresé a partir del día de ayer, profesor. ya, ¿y por qué no has pedido ayer el código? Bueno, para empezar, me enteré de recién el trabajo ayer. Señor, estoy diciendo del código para el Moodle. ¿Usted ya está en el Moodle del Todavía aula? matriculado no. ¿Y por qué no es lo primero que has pedido? ¿Para qué entonces entras al WhatsApp de un curso si no es para matricularte al curso? Ya bueno, ya ahí les he enviado el código, ¿ya? Matricúlense de una vez, por favor, porque hay que marcar ya. Todos los demás, por favor, en la semana 1 marquen asistencia, por favor. Todos los demás en la semana 1 marquen asistencia, ¿ya? Ya, vamos entonces hoy día al desarrollo de nuestra clase número 2. Ya. Entonces vamos a ver, vamos a empezar nuestra sesión analizando algunos elementos que nos pueden generar una idea importante para el tema que hoy día nos compete. ¿Se me escucha? Sí, profesor. Ya, vamos a empezar entonces grabando la clase. Vamos a empezar a grabar la clase, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces sean bienvenidos. Esta es la clase número 2 del curso de Ética y Filosofía Política. Bueno, sean bienvenidos entonces. Ya hemos estado aclarando algunas cuestiones de la lista que cada vez se viene renovando, ¿no? Solamente faltaría Altamirano, que no esté en lista, y Baldoceda. ¿Baldoceda está por ahí? No, parece que se ha retirado el señor. Ya. En el caso, como les dije, en el caso de... Hoy día tenemos nuestro tema número 2 del curso. Entonces vamos a empezar con un video de inducción que nos permite entonces tener una primera aproximación a nuestra temática, ¿no? En ese sentido. Estos reportes. ¿Se escucha? Profesor. Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar. Estos reporteros se hicieron virales por las razones equivocadas y algunos de ellos fueron lanzados directamente a la fila de desempleados, ya sea por errores personales o profesionales. Estos son los reporteros que arruinaron su carrera en segundos. La reportera del Washington Post, Felicia Somnes, se vio envuelta en una controversia alrededor de la muerte de Kobe Bryant en el 2020, cuando puso en un tuit un link a una historia del 2016 en el Daily Beast, que mostraba el acoso sexual del jugador de básquetbol en el 2003. A pesar de que Somnes no fue la primera persona en traer a la luz su pasado oscuro luego de su muerte, ella fue quien pagó el precio. Somnes, quien es una víctima de violación, recibió un email del editor ejecutivo del Washington Post, Martin Barron, criticando sus tweets, los cuales surgían a sus seguidores que recordaran las figuras en, y citamos, su totalidad. Poco después, Somnes fue instruida por el gerente de edición Tracy Grant a que eliminara los tweets por la política de seguridad de la organización antes de ser despedida. Luego de las quejas de 300 trabajadores del Post que no aprobaron la decisión de la empresa, Somnes fue contratada de nuevo, pero Grant aún mantiene que sus tweets fueron en mal momento. A pesar de que la carrera de Somnes está intacta por ahora, tuvo que soportar amenazas de muerte y acoso.
En septiembre del 2019, un trabajador de casino llamado Carson King se hizo viral cuando apareció en el fondo de un episodio de la serie de ESPN College Game Day. Tenía un cartel que decía: el suministro de Busch Light necesita reabastecerse, junto con su usuario en Venmo. Esto resultó en que King consiguió $3 millones para un hospital de niños con la ayuda de Anheuser-Busch, quienes dieron las donaciones. You were legitimately only trying to get beer. Yeah. Okay. I mean, I didn't think I was going to get anything. Yeah. So it's crazy. Entonces Aaron Calvin, un reportero para Des Moines Register, decidió entrevistar a la leyenda local y perdió su trabajo como resultado. Calvin hizo una revisión de las redes sociales de King antes de escribir su artículo y descubrió algunos tweets racistas que King publicó durante la secundaria. Los incluyó en su perfil junto con la disculpa de King. Luego de eso, Calvin sufrió las consecuencias por intentar destruir a un héroe local y tuvo que soportar acoso y amenazas de muerte. Los medios de derecha descubrieron tweets ofensivos del reportero que incluían el uso de la palabra N refiriéndose a una canción de Kanye West y utilizando la palabra gay como peyorativo. Calvin fue despedido. Luego de eso le dijo a BuzzFeed: me dijeron que iban a ofrecerme una opción, que podía renunciar o podían despedirme, sin miramientos. Fue una diferencia semántica, supongo, así que decidí ser despedido. El presidente siempre se come un pavo el Día de Acción de Gracias, pero en el 2019 no debió haberse comido a un reportero. Ese año el Newsweek despidió a Jessica Kwong por escribir una historia incorrecta sobre los planes de Trump ese día. El título del artículo originalmente decía que Trump estaba tuiteando, jugando golf y más durante su descanso, pero no daba ninguna mención del viaje sorpresa del presidente a Afganistán. ¿Pero Kwong debió haber sido despedida? Un representante de Newsweek dijo que Kwong fue responsable, a pesar de que Kwong dijo que fue un error honesto porque su artículo fue escrito antes de que supiera de la visita sorpresa del presidente. Ella dijo al Washington Examiner que alertó a los editores tan pronto como las noticias de la visita de Trump se hicieran saber y les dijo que lo actualizaran. Newsweek eventualmente editó el artículo para incluir el viaje horas luego de su publicación. A pesar de su destino, el reporte de Kwong fue totalmente incorrecto. Trump pasó parte de sus vacaciones tuiteando lo suficiente para humillar a Newsweek por su historia, escribiendo: pensé que Newsweek estaba de vacaciones. La primera regla de un show de autos es no irrespetar a los autos ni al show. El reportero de Good Day Sacramento, Ángel Cárdenas, aparentemente no recibió esa información cuando estaba en el show de autos internacional de Sacramento. Durante un segmento en vivo en el programa matutino de K-Mac, notó que era la única persona en el show en ese momento. Así que tomó decisiones que probablemente no fueron las más sabias. Se subió encima de algunos autos clásicos que eran propiedad privada, causando daños y horrorizando a los coleccionistas. So no one is out here to tell me which car I can't go in, because you know some of these are off limits. So I'm gonna live on the wild side. Tell me what you think about this. Se sentó en el puesto de conductor de uno de los clásicos Thunderbird, golpeando la puerta contra el auto de al lado en el proceso y diciendo: nadie está viendo. De acuerdo al blog de autos Tire Meets Road, el dueño del auto que aparece en el segmento puso miles de dólares y horas de trabajo restaurándolo. En una publicación, el show de autos expresó que el incidente fue tan sorprendentemente feo que su productor habló con el director general de K-Max, quien reveló que Cárdenas fue despedido. Tal vez la próxima vez solo tome el autobús. El ancla de la MSNBC Alison Morris tal vez haya acabado su carrera con un tartamudeo. A veces es todo lo necesario. Empezó un escándalo cuando usó lo que sonaba como un epíteto racial cuando reportaba la muerte de Kobe Bryant, pero nadie supo realmente qué quiso decir. Cuando mencionó el equipo donde jugaba Bryant, sonó como si dijera la palabra por N en vez de Lakers, antes de que se corrigiera y dijera los Lakers de Los Ángeles. Poco después, Morris fue golpeada por una ola de tweets molestos de los televidentes, quienes pensaban que había dicho la palabra por N. Ella luego se defendió diciendo que jamás usó un epíteto racial y que lo que sonó como uno fue un desliz de la lengua. Ella tuiteó: hoy, mientras reportaba la trágica noticia de la partida de Kobe Bryant, desafortunadamente tartamudeé al aire, combinando los nombres de los Knicks y los Lakers para decir Nakers. Por favor sepan que yo no usé ni jamás usaría un término racial, me disculpo por la confusión que causé. A pesar de la defensa de Morris, los televidentes continuaron pidiendo su despido. Una petición de Change.org pidiendo su despido recibió más de 190 firmas en marzo del 2020. Los reporteros de televisión siempre son puntuales, por lo cual no es una buena idea causar un drama público. Colleen Campbell del PHL 17 de Filadelfia se enteró de esto por las malas, cuando fue despedida del canal luego de una discusión fuera del club de comedia Helium en el 2017, que fue grabado y publicado en Facebook.
Campbell fue echada del club por molestar a otros presentes y luego fue contra un oficial de policía contra el que hizo un escándalo. Luego intentó escupir en la cara de un empleado del club y fue finalmente inmovilizada con esposas. Se le imputaron cargos por resistirse a un arresto, comportamiento criminal y alterar el orden. Fue removida de su puesto en el canal de noticias. En una entrevista con el Philadelphia Magazine, ella dijo que solo había tomado 2 tragos, pero admitió haber bebido antes de ir al show. También dijo que creyó que la habían drogado. No tenía idea de que existía un video hasta que fue despedida. Como ella lo explicó, cuando llegué a casa llamé a mi productor sobre por qué estaba ausente. No sabía que había un video. Lo supe luego porque Recursos Humanos me llamó y me dijeron que estaba despedida. Su carrera eventualmente resurgió cuando fue contratada como meteoróloga y reportera semanal para WDTV en Clarksburg, Virginia del Oeste. Antes que Kelly fuera contratada por NBC, ya tenía una historia de comentarios controversiales durante su tiempo en Fox News. Así que tal vez no fue sorpresa cómo su tiempo en este canal terminó. Su show matutino Megyn Kelly Today fue cancelado cuando cuestionó si el blackface era algo racista durante un segmento en el 2018. Back when I was a kid, that was okay as long as you were dressing up as like a character. Kelly también defendió a la Real Housewife de New York, Luann Lesseps, quien había oscurecido su piel cuando vistió como Diana Ross por una fiesta de Halloween. Los comentarios de Kelly causaron muchas críticas. A pesar de que ella se disculpó con los trabajadores de NBC e hizo una disculpa pública al día siguiente, Megyn Kelly Today fue sacado del aire poco después. Los reporteros tienen que ser profesionales cuando están trabajando, pero una reportera para TV Azteca actuó como si sus zapatos fuesen más importantes que su historia, lo que es una mala impresión cuando estás cubriendo un desastre natural. Lydia Cumming fue despedida luego de ser grabada siendo llevada por personas a través de un charco cuando reportaba la inundación de la ciudad mexicana de Puebla. Estaba sosteniéndose de 2 personas que tenían los pies sumergidos en la inundación. No fue sorpresa que poco después Cumming se convirtiera en un meme. Por todo el internet su imagen fue editada en varias situaciones, como siendo llevada de un bar de tequila llevando un sombrero y siendo escoltada fuera del peligro en una escena en películas como El despertar de la fuerza y Titanic. Cumming se defendió en una entrevista con el diario hispanohablante El País diciendo: "Intenté mantener una relación de empatía con las personas y tenía miedo de sonar grosera si rehusaba el favor. Fui llevada por 2 segundos y luego pedí que me bajaran, pero su disculpa tardó mucho". TV Azteca creyó que irrespetó a los locales que eran parte de la cobertura y la despidieron. Un reportero para los afiliados de la NBC, KTTC, aprendió sobre reportaje objetivo de la manera difícil cuando fue despedido por usar una gorra de Make America Great Again estando al aire. Eso puede ser un error de novato, excepto que aparentemente lo hizo a propósito. Jim Bonner estaba cubriendo un evento de Trump en Rochester cuando fue capturado por un fotógrafo usando una gorra junto con su vestimenta de KTTC. Esa foto se hizo viral y Bonner fue despedido. El director de KTTC le dijo a BuzzFeed que Bonner había violado una política de la estación usando ropa de campaña durante el trabajo. Su política no es única. La mayoría de los canales urgen a sus empleados que no hagan comentarios políticos para proteger la objetividad de su reportaje, pero a Bonner pareció no importarle. BuzzFeed reportó que él promocionaba a la NRA en redes sociales y que había publicado fotos de él bailando en la oficina, aparentemente celebrando la elección de Trump. Bonner dijo que él solo usó esa gorra para generar confianza con los partidarios de Trump, quienes fueron reportados abucheándolo y llamándolo fake news. Jim Bonner pudo haber evitado problemas si hubiese prestado atención unos años antes cuando una reportera de Texas fue despedida por un error objetivo similar. Scarlett Facar fue despedida de su programa en KRIB, un afiliado a Houston Fox, por una actividad partidista en sus redes sociales. Como reporta el New York Post, Facar expresó en una publicación de Facebook que Barack Obama hizo que toda la nación se odiara entre sí y que Dios tiene una mano en la victoria de Trump. También mencionó que estaba tan emocionada por su victoria que no podía dormir. En otras publicaciones de Facebook reveló que fue despedida por expresar su visión conservadora en su página de Facebook privada. I posted this as an individual. I didn't post it as a journalist. Facar también dijo que KRIB intentó que ella eliminara su página de fans de Facebook, y eso no fue todo. También dijo que el Houston Chronicle reportó de forma incorrecta que ella había criticado a los afroamericanos.
De acuerdo al reporte, esto referenció a una publicación en redes sociales donde ella decía que el número de afroamericanos asesinados por otros es mucho mayor que el número de ellos asesinados por blancos. Fakhar parece haberse recuperado luego de la controversia. En un punto ella trabajó para Real Investment News a pesar de que su Instagram la describía como una instructora de barras. Mira nuestros videos recientes aquí, además de otros videos de Nicki Swift que vienen muy jóvenes. A ver, el video nos permite tener una primera perspectiva al tema. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, creo que la semana pasada hablamos, ¿se me escucha, disculpen? Sí, profe. Sí, profesor. Un primer problema que existe con nosotros es aquellas expectativas que se generan respecto, por ejemplo, a nuestra conducta. Muchos, bueno, se espera que nos comportemos de una determinada manera y que tengamos ciertos códigos morales, respetemos ciertos códigos morales a cada momento, ¿no? Imagínate, por ejemplo, los códigos en el caso de los periodistas. Ya. Y vemos acá, por ejemplo, cómo muchos de estos señores a veces se le van las cosas de las manos. ¿Ya? ¿Vieron a la señorita que la estaban cargando? ¿Se pudo ver? Sí. Sí, profesor. Es bastante curioso, ¿no? Porque se supone que una periodista debería estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y es curioso porque luego la señorita hizo todos sus descargos, señaló, curioso porque la señorita fue a buscar a las propias personas que la habían cargado, pero a pesar de eso ya no le creían. La primera interpretación, ¿cuál fue? Fue que la señorita no quería maltratar sus zapatos, ¿no? Y se supone que la carrera de un periodista, al menos de un periodista en sus primeros años, es una labor propiamente de campo. Ya alguien que tiene que ensuciarse y que tiene que estar ahí donde está la noticia. Pero sin embargo, aquí vemos cómo, por más que la señorita ya lo haya señalado, su conducta no se corresponde con la conducta de un periodista, al menos la que se espera de un periodista. Un primer detalle, ¿no? Vamos a ver un segundo elemento. Ya, a ver, vamos a ver un segundo elemento, ¿ya? El caso de la... ¿Se ve y se observa? Sí, profesor. Sí, profesor. En 1997, el caso de la profesora Mary Kay Letourneau dio la vuelta al mundo al protagonizar uno de los mayores escándalos sexuales de la historia de los Estados Unidos. En aquel entonces, la mujer de 34 años fue condenada a prisión por abusar de un alumno 21 años menor a ella y con el cual posteriormente tuvo hijas y se casó. Una relación que sobrevivió más allá de la condena pública e incluso de la cárcel. El vínculo entre estos dos personajes comenzó en una escuela en la ciudad de Seattle, donde ella era profesora. Mary Kay Letourneau, de 34 años, estaba casada y era madre de 4 hijos. Y el adolescente protagonista de esta historia tenía apenas 12. Sí, así como lo escucha, apenas 12 años de edad. Cuando los padres del menor la descubrieron, la denunciaron y ella recibió una orden de alejamiento que al parecer la incumplió, pues al cabo de un tiempo, la policía la encontró nuevamente junto al chico. La maestra confesó estar enamorada del niño y se declaró culpable de abusar de Billy Fowlau. La sentenciaron a 7 años de cárcel y a tratamiento psicológico. Este se convirtió en uno de los escándalos más repudiados en todo el país y a nivel internacional. Pero no terminó ahí. Mientras Mary Kay Letourneau estaba siendo procesada, dio a luz a Audrey, una niña que había sido concebida con su alumno. E increíblemente, al poco tiempo de recibir su sentencia y ser encarcelada, una vez más estaba embarazada del joven Fowlau. La pequeña Georgia nació mientras su madre cumplía la condena. El esposo de la profesora se fue de Estados Unidos con sus 4 hijos, tras pedirle el divorcio,
mientras los padres de Foulao denunciaron al colegio y se quedaron al cuidado de las dos bebés. La mujer salió en libertad en agosto de 2004, cuando Billy Foulao ya era mayor de edad. Él pidió al tribunal que se pusiera fin a la medida que les prohibía tener contacto, y al poco tiempo se casaron. Fueron pareja por más de una década y siempre se los vio al cuidado de Audrey y Georgia, quienes en la actualidad tienen 22 y 20 años respectivamente. Ella trabajaba como asistente en un bufete de abogados y él como DJ. Hasta que en 2017, él con 33 y ella con 55 años, se divorciaron. No está claro por qué Foulao solicitó la separación. Desde que vivieron juntos, concedieron varias entrevistas en las que defendían su relación. Billy muchas veces afirmó que no se sentía una víctima, ni consideraba que ella hubiera abusado de él. Hace pocos días Mary Kay Letourneau volvió a hacer noticia, pero esta vez por su muerte. Su ex abogado informó que a los 58 años, tras luchar silenciosamente contra un cáncer terminal, no logró vencer la batalla. El comunicado también indicaba que pese a estar divorciados, Billy Foulao la acompañó durante los últimos momentos, y también su ex marido y otros hijos. Esta historia de película quedó registrada en el libro Un amor prohibido, que guarda la confesión de la ex docente y deja el interrogante si fue amor real o delito sexual. Mucho antes de morir, en una entrevista para la reconocida cadena de televisión ABC, Mary dijo no sentir ningún remordimiento porque en realidad amaba a Billy. Por su parte, a inicios de 2019, el canal A&E hizo público en horario estelar un documental titulado Me enamoré de mi alumno, un estremecedor relato contado por la propia Mary Kay y su supuesta víctima, quien afirmó que era una verdadera historia de amor. Luego de su deceso, él también dijo que como todas las personas, su ex esposa cometió errores, pero que siempre fue una persona buena y brillante y que esperaba que la gente no la recuerde como una abusadora de menores. A pesar de sus palabras, para la gran mayoría de norteamericanos, ella quedó registrada como la profesora que vulneró los derechos de su alumno, y la sociedad nunca le perdonó su delito, no solo por aprovecharse de la inocencia de un niño, sino porque trascendió en el tiempo como una relación normal. A ver, entonces aquí vemos un segundo ejemplo, ¿no? Bueno, bastante peculiar, ¿no? Para el tipo de sociedad que tenemos. Pero, por ejemplo, la periodista ahí señala una pregunta, o sea, ¿fue un abuso o fue amor real, ¿no? ¿Se aprovechó la profesora o no de la situación del estudiante? Obviamente, como ven aquí, la profesora quedó marcada pues para toda la vida por el tipo de conducta que mostró, ¿no? Estos elementos nos hacen reflexionar sobre dos importantes conceptos, ¿no? ¿Qué es la moral y qué significa la moral propiamente? ¿Cuál es cuáles son los componentes que la integran y hasta dónde llega su alcance en este sentido? A ver, opiniones sobre lo visto. Ustedes qué, a partir de lo que hemos observado, ¿cómo podemos entender la moral en una sociedad? Dime, Torero. Bueno, ¿Aló? Sí, continúa. Bueno, como menciona respecto a lo del último caso, creo que dependería del desarrollo del juicio moral, que no que un niño de 12 años que aún no tiene conciencia total plena, por decirlo así, de lo que está haciendo, pues, ¿no? Ya. Y bueno, creo que en ese caso ya se podría juzgar un tanto el desarrollo del juicio que tiene esa persona. Y respecto a lo de los periodistas, creo que puede que mucha gente también comparta la misma decisión, pero el problema del hecho que pertenecer ya a una empresa renuncian de cierto modo a la libertad de
poder expresar su opinión libremente, pues, ¿no? Porque tienen que respetar ciertas reglas de un canal o el prestigio de un canal, porque simplemente son la imagen de ese canal. Y pues creo que ahí es como que de cierto modo quitan libertad a esas personas, ¿no? Ya, ok. Sí, pues tienes ahí bastante razón en este sentido, ¿no? Entonces ahí tenemos una opinión de nuestro amigo el caballero torero, ¿no? Esta es la siguiente clase, torero. A ver, veamos. Torres Tigreros. Prenda su cámara, señor, ¿eh? Ok. Ya, ok. Ahora, usted es Torres, ¿no? Muy bien, Torres Tigreros. Román. Ya, que la moral, ¿no? Es más algo dictaminado por la sociedad, por ejemplo, en el caso de la profesora, ¿no? Para ella quizás estuvo bien, pero para la sociedad en sí, en la que se dio que es Estados Unidos, un país más conservador, no estuvo bueno eso. Igualmente en el caso del primer video, hubo un reportero que atacó a una persona que tenía apoyo social, más que nada porque hacía caridad, algo así, le entendí, calificándolo de que usaba adjetivos racistas. Y pues eso a la sociedad no le gustó y bueno, se fueron en contra de él, ¿no? Es por eso que yo lo entiendo así, ¿no? La moral parece más que nada algo dictaminado por la sociedad, sobre todo. Ok. Ya entonces tenemos una segunda aproximación. Román, ¿no? Veamos, Custodio. Bueno, buenos días, profesor. Sí, más que nada en el último video que se pudo apreciar que la profesora tomó una decisión de tener una relación con el alumno, pero también debemos de considerar que el alumno en ese momento no consideró las consecuencias, ¿no? O sea, moralmente se dejaron guiar por el amor, ¿no? Que ellos se tienen, ¿no? Y moralmente para ellos está bien, pero en el entorno que los rodea, eh, et- ellos consideran que esa es una relación mala, ¿no? Está considerado mal. Y eh, por eso que a la profesora le declaran, ¿no? Que ha vulnerado el derecho del estudiante, ¿no? Ajá. Pero entre ellos dos han tomado una decisión correcta, ¿no? Se han quedado con lo que sienten, ¿no? Y han dejado de lado lo de la sociedad. Ok, Custodio. A ver, Inga. Ya, lo que pasa es que, como bien han hecho mis compañeros, en los videos se puede observar que las personas, en el primer caso los reporteros, han cometido serie de cosas que para la sociedad están mal vistas, ¿no? Como bien pronunciar algo incorrecto en el lugar, en el contexto que se están pasando las cosas, o bien en una situación, ¿no? Que está involucrando la vida de las personas y es una situación crítica. Pero en muchos de los casos se puede evidenciar en el primer video de que las personas tratan de justificarse, ¿no? A pesar de que socialmente está mal visto y quieren sobreponer más lo que es su trabajo y tratan de buscar excusas, ¿no? Y en lo que es en el segundo video se puede evidenciar que la profesora fue finalmente procesada, ¿no? Y fue llevada a prisión. Cosa de que, aparte de que la sociedad condena ese tipo de hechos
también hay leyes que respaldan, ¿no? Y protegieron al menor en este caso. O sea, dieron un caso que puede servir también para los demás, ¿no? Que un tipo de cosas así sí sirvan como lineamientos o un tipo de normas para que las personas puedan no caer otra vez en este tipo de cosas, ¿no? Porque hay sanciones. Ok, Inga, ¿no? Rugel. Ya, buenos días, profesor. Ok, sobre el último video, para la definición de moral, bueno, yo consideraría que podríamos considerar a la moral como lo establece creo que una corriente filosófica que se llamaba el utilitarismo, en el que teníamos que considerar que la moral sería lo que es correcto o genera mayor placer para la mayor cantidad de personas. Por eso considero que la moral estaría definido por la mayor cantidad de personas que consideran correcto, es decir, nuestra sociedad, aunque haya personas que consideran que esos tipos de normas no son del todo el correcto. Y para el primer caso, sobre los periodistas, bueno, ellos están al ojo público y nosotros siempre esperamos que se comporten de una manera adecuada, así como ahora estamos viendo en las campañas electorales, esperamos que los periodistas se comporten de una cierta manera neutral, ¿no? Y lamentablemente cuando una persona pública realiza alguna acción equivocada, eso queda marcada para las personas. Ok, sí, pues hay un punto de razón ahí. Rugel, Tino Acuña. Bueno, profe, básicamente mi opinión se basaba en que nuestras acciones, o la moral viene siendo evaluada según un entorno, y dependiendo de que este entorno no pertenezca a un entorno mayor o un entorno de mayor poder. Por ejemplo, en el caso del periodista que se sube al auto, su acción en sí a mí no me parece algo mala, ¿no? Sino que lo que pasa es que el señor, al tocar la puerta con otro auto, esto generó un daño y esto generó indignación en el dueño mismo, ¿no? Y como este señor pertenecía a un tipo de grupo con poder, trajo consecuencias en la vida del periodista, ¿no? Siendo despedido. O, por ejemplo, en el caso de la señorita que fue cargada, ella pudo haber dicho de que fue un momento así de juego entre los pobladores de la ciudad misma en dicho momento, pero como esto saltó a un plano más nacional, que se protagonizó por todos, esto generó indignación en cierto tipo de personas que no obtuvo una imagen completa de todo lo sucedido, ¿no? Es por ello que creo que la moral hasta cierto punto viene condicionada por un entorno o por un grupo de personas que tengan cierto poder. Ok. A ver, Evangelista. Profe, en base a los videos, yo creo que la moral es más como, depende de la perspectiva de cada persona, ¿no? Y un conjunto de personas puede que piensen de la misma manera y ahí es como la sociedad, la moral se basa en las ideas, ¿no? De toda una sociedad. En los videos se nota eso, ¿no? De que así en el primer video de los periodistas que se lo haya hecho adrede o no, sus errores, lo que han hablado o lo que hayan hecho, va a haber personas que estén a favor, que lo vean bien moralmente, otros que lo vean mal. Y en el caso también, por ejemplo, del segundo video, que para el joven y para la profesora, puede que en su momento haya estado bien, les haya parecido bien moralmente porque está enamorado, pero para las demás personas también cuando vieron esa noticia, como que se contradicen, ¿no? Tienen otra idea de moral. Y bueno, ese es mi punto de vista. Ok, Evangelista.
está. Camacho. Buenos días, profesor. Bueno, me pareció Prenda su bastante... cámara, señorita. Ok. Dime. ¿Ya está prendida? Sí, ya. No, quería comentar que me pareció bastante curioso del primer caso de los periodistas, es que al momento de pertenecer a una organización prácticamente pierden el derecho de la libertad de expresión. En muchos casos, escuché, por ejemplo, de la periodista que hizo un comentario sobre el fallecimiento del basquetbolista de Kobe. Ella había comentado de que no había que olvidar que esa persona también era humano, no había que endiosarlo solamente porque ya no estaba. Y por eso, digamos así, la vetaron, ¿no? No sé el término exacto para decir, pero prácticamente la criticaron muchísimo y ella solamente dio su opinión personal. Entonces, eso quiere decir que cuando uno pertenece a una organización más grande, pierde el derecho de libertad de expresión para que te acomodes a su forma de pensamiento de ellos. Entonces, me pareció curioso eso. Ya, Camacho, ¿no? Camacho, ¿tú has sido mi delegada antes, creo, o no? No, profesor, nunca. Te pareces a un estudiante, creo que fue mi delegada antes. Me parece. Ya. A ver, Francesco, Giovanni Francesco. Sí, profesor. Ya, Infante, dime. Bueno, yo ahorita estoy pensando sinceramente de que en estas generaciones, que es la generación de cristal, como dicen varios, de corazón de cristal, que nos afecta a todos, literalmente nuestra moralidad queda muy reflejada a con qué persona estamos hablando. Por ejemplo, la muerte de Kobe Bryant. Si fuera otra persona cualquiera que hubiera dicho la reportera, no hubiera pasado nada, porque literalmente los reporteros pueden decir lo que quieran y no pasa nada. Y digo eso principalmente porque en el último caso específico del caso de la profesora y el estudiante, como hijo de profesor, sé muy perfectamente qué pasaría si si en vez de mujer hubiera sido hombre, que principalmente que hubiera perdido su trabajo y después hubiera simplemente quedado el caso en nada, sin más anuncios, reportajes, entrevistas y todo eso. Esa es mi opinión, de que últimamente la moralidad y también conocido como la doble moral en esta generación es muy complicada de explicar. Ok, Infante. Diego Cordero, Diego. Sí, bueno, yo quería más enfocarme en el segundo video. Como bien se ha planteado anteriormente, la moralidad es un conjunto de normas y leyes que se han predefinido por una sociedad. Y bueno, como sabemos, hablamos del caso de un niño de 2 años que no tiene, por así decirlo, bueno, está en proceso de formación en el tema de su forma de pensar. Y bueno, una profesora que ya tiene años y al ocupar un cargo público, de por sí ya tiene perfilado lo que es una serie de patrones o bueno, una conducta que debe cumplir. Así que el tema justamente de tocar eso de ahí es muy complicado porque, bueno, al menos desde mi punto de vista, yo la verdad no lo veo dable porque es una señora ya mayor de edad y una persona que está en pleno crecimiento, que si bien a lo mejor no tiene bien definido el tema de si está bien o está mal, simplemente por el tema de la curiosidad que se deja llevar. Y al final el hecho de que justamente haya perdurado lo que es la relación que ellos tenían, tiene mucho que ver por ese tema de la creación o la formación de la moral. Debido a que ha vivido esa experiencia, puede tener, por así decirlo, un panorama un poco más amplio que otras personas que no tienen experiencia en eso han vivido, y es por eso de que, por así decirlo, apoya esa idea o no la ve como algo tan malo. Ok. ¿Ya atacó? Sí, profesor, buenos días. Basándome en lo que vi en el segundo video, veo que la moral está muy apegada a las convenciones que la sociedad tiene sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por ejemplo, vimos que el caso de la profesora y el alumno, para lo que ellos pensaban que estaba bien, bueno, para la sociedad estaba mal visto, ¿no? Y como dicen, no se sabe si era amor de verdad o un delito sexual. Bueno, en todo caso, el pensamiento de las personas trasciende mucho más allá de lo que los demás crean. Y pues con respecto a los periodistas que hemos visto, cuando uno se hace figura pública, bueno, deben de mantener deben de mantener una buena imagen
para los televidentes, ¿no? O sea, si ninguna empresa va a querer que sus reporteros se vean afectados por controversias o malentendidos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir, pues. Ok. Rojas Lobo. Rojas Lobo. Ya, profesor, se me ve, ¿no? Sí, sí. Ya, más o menos lo que en la primera parte de lo que nos mostró, también se ve un poco cómo los periodistas tienen que cuidar más sus lenguajes con respecto a lo que dicen, ya que en parte, al ser un medio público, se ven envueltos en varias interpretaciones por parte de la gente y las propias creencias que estos mantienen, ya que a veces las cosas que se dicen, que ellos ven normal, como ya mencionaron, varias, como son vistos por una gran cantidad de personas, una gran parte o una minoría lo puede ver como ofensivo o como otro sentido, sí. Y es por eso que mayormente es necesario a veces tratar de esclarecer mejor las cosas en ese momento, porque incluso cuando ya pasaron, la gente no lo olvida, pero como vimos también con el caso de los periodistas, que cuando solo cometieron un simple error, ya casi toda su carrera se vino abajo o cosas así. Muy bien. Rojas Lobo. Avanto. Profe, yo también podría criticar una doble moral en sí. Una doble moral, por ejemplo, el caso de Kobe, a la periodista la critican porque en plena muerte ella saca una noticia pasada de un abuso sexual, de un supuesto abuso sexual que tuvo él, que fue muy controversial y nunca tuvo un cierre por sí, un cierre exacto. Pero, por ejemplo, y la gente lo criticaba porque era Kobe Bryant. Imaginemos que sea otra persona, imaginemos que sea una persona que haya tenido, una persona de la política, sin muchos adeptos, que haya tenido una acusación parecida a la de abuso sexual, la gente no hubiera atacado a la chica, sino lo hubiera apoyado en sí, porque es una persona a la que todos tienen un odio en común. En este caso pasó más que la fanaticada que tenía Kobe, atacó a la señora. En sí para mí es doble moral, porque si hubiera sido otra persona que por A o B no les caiga bien, lo hubieran atacado en vez de apoyar a la periodista. Muy bien. Avanto, ¿no? Dimas Torres. Pero, profesor, creo que sí. Ya. Como se puede ver en los videos, ¿no? La moral viene, digamos, ya hecha por las personas, pero viene también sujetada al entorno, incluso a la persona de que se habla y la situación, como se vio en la situación de COVID, cuando él ya estaba muerto y se empezó a hablar mal de él, ¿no? Como dice mi amigo, también viene por la fanática, y no sería lo mismo que si se hablase de una persona que todos odian. Ahora, cuando uno va entrando en ciertos sectores, la moral o la forma que se ve de él va cambiando. Por ejemplo, en la profesora se esperaba otras cosas de ella, ¿no? Y bien, uno puede decir que si ella estaba enamorada o no, pero eso ya más corresponde a la ética. Y cuando una moral o algo que piensan las personas y las personas son una gran cantidad, viene a ser una norma legal. Que en este caso no se puede decir si estaba bien o mal, porque ya estaba establecido en la norma de que ella pudo haber cometido pederastia y por eso se le encerró, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Pues. Ok, mi estimado. Conopuma, Roberto. Buenos días, profesor. Yo quería hacer un comentario acerca de los dos casos. En el primero es que, como hemos visto, la moral de la sociedad es muy diferente a la moral propia de cada uno, ¿no? También está regido por las políticas, ya sea en el lugar donde trabajas, ¿no? Porque tú puedes tener una posición, pero en este caso, cuando eres periodista, como en el primer caso, no puedes abiertamente pronunciarte de un lado, ¿no? Si eres de derecha o eres izquierda, o estar a favor de algo, en contra de algo. Aparte que también moralmente hablando, en la parte de la persona fallecida, creo que también como sociedad es algo mal visto, ¿no? Por más que la persona haya sido polémica o no, en sí, no me parece correcto hablar de una persona que ya no está en este mundo, ¿no? Ahora, por la parte de la profesora con el chico, claro, para ellos
para ellos que supuestamente han estado enamorados, para ellos lo que han hecho moralmente es correcto, ¿no? Pero no es, no es, por eso no podemos decir que no haya sido, o que no esté en contra de las leyes, ¿no? De la sociedad, ¿no? Otra cosa es que no sea legal en este caso con la moralidad propia, ¿no? Y aparte que esa ley está regida por una moral social, porque socialmente todos vemos como un aspecto malo, ¿no? Una persona mayor con una persona menor. Entonces ahí debe prevalecer la moral de todos y no propia de cada uno, por más que pensemos que nosotros que si está bien o mal, ¿no? En nuestra relación propia. Eso sería. Guardis. Dime. Ya. Más que todo, también respecto al primer video, también hablamos de una doble moral. Que digamos, el caso de Kobe Bryant fue endulzado, lo hicieron ver como una buena persona, abriendo errores o no, lo hicieron ver como una buena persona, pero digamos, si hubiese sido, como en el caso de un congresista que acá falleció en COVID, en ningún momento el pueblo peruano salió a decir él era una buena persona o él era malo, simplemente la gente le dio igual y algunos dijeron, está bien, porque es corrupto. O sea, y simplemente me refiero a que desde un punto de vista moral, depende también de qué tanto piense la gente, qué tanto conocimiento tenga esa gente sobre esa persona, los medios de comunicación se van hacia ese lado. Y respecto al segundo video, en la sociedad hay reglas y normas. Obviamente estar con un menor de edad siempre se va a hacer mal visto. De repente hay amor, pero para las normas actuales y las normas de siempre se es mal visto acá en nuestra sociedad. Pero con el tiempo fue dándose un amor, ¿no? Y a partir de eso, digamos, ahí sí se puede permitir. Pero también es un ejemplo de moralidad en esta música. Muy bien, Guardis. Torero, dime. Bueno, quería agregar un poco más al primer video, acerca de, por ejemplo, en esos canales se priorizaban la objetividad, pues, ¿no? Justamente mencionaban eso, que en base a esas actitudes que tuvieron los periodistas y iban en contra de esas normas, los tuvieron que retirar, por decirlo así. Ahora, en el caso peruano, ¿qué pasa cuando un periodista, digamos que tiene su moral muy bien puesta, como se dice, pero acá los canales no velan tanto por la objetividad, sino a veces por intereses políticos, o como es el caso incluso de Hildebrand, cuando creo que le cerraron el programa por hacer unas menciones, creo, a un determinado político, y tuvo que renunciar. Fue uno de los pocos periodistas que hace eso, pero muchas veces los periodistas también, por mantener su trabajo, porque muchas veces se pueden cerrar las puertas, tienen que los valores que ellos tienen como personas, o lo que para ellos les parece correcto, tienen que renunciar un tanto a ellos por mantener un trabajo, por dinero. Ahí se ve de una cierta manera un condicionamiento. Y en el otro sentido, de la parte de la fanaticada, como mencionan, ahí es donde llega tanto las personas por omitir o tapar algunas cosas, por simplemente ciertas acciones que hacen esas personas, esos famosos, por decirlo así, ¿no? Imaginemos que Messi, digamos, tenga una actitud mala o falte al respeto a alguien. Para algunos sí, algunos van a decir, no, esto hizo mal, otras cosas, pero otras cosas simplemente, por simplemente fanaticada, van a omitir eso por el hecho de que haga eso. Ahora, tampoco es el hecho de que esté fallecido, por ejemplo, como en el caso de Alan, cuando falleció, muchos dejaron de hablar de algunos delitos, todo por simple el hecho de que está fallecido y que hay que respetar a los muertos, pero no se puede olvidar de ciertas cosas, pues creo yo. Nada más, eso sería lo que quería agregar. Ok, muy bien, Torero. A ver, jóvenes, como hemos visto ya estos comentarios, bastante buenos, hay un punto peculiar, porque por momentos veo que las concepciones de moral ya pueden ser un poco confusas, puesto que me han hablado de una moral de la sociedad, de una moral que a veces se toma de manera personal. Y está bien, pues lo primero que creo debemos entonces tener en cuenta es una serie de aclaraciones de la acepción, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Muy bien, la clase de hoy día entonces nos toca justamente este tema, el tema de moral y moralidad, ¿ya? El tema de moral y moralidad. Veamos rápidamente, ¿ya? Lo primero es que la palabra, otra vez como la clase pasada vimos con el término ética, otro problema nos genera el término moral. ¿Por qué? Porque esta palabra también tiene diversas acepciones. Primero se puede
usamos la palabra moral como un sustantivo, o sea, como un término principal. Por ejemplo, cuando decimos la moral, ya con minúscula y artículo determinado, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Dice, es un conjunto de principios, preceptos, mandatos, prohibiciones, permisos. A ver, un momentito, un resaltador ya. Es un conjunto de principios, preceptos, mandatos, prohibiciones, permisos, patrones de conducta, valores valores ideales, que en conjunto forman un sistema más o menos coherente propio de un colectivo en una época histórica. Entonces, básicamente es un conjunto aquí se entiende como un conjunto de normas e ideas sobre la conducta de una persona o un grupo. Dice, refleja una forma de vida que no suele coincidir totalmente con las convicciones y hábitos de cada individuo. La moral es un modelo ideal de buena conducta. Ya, esto es importante, ¿no? Puesto que la mayoría entendemos así a la palabra moral. Dice también, moral se entiende como un código de conducta personal. Él posee una moral estricta o él carece de moral. Es un código de conducta personal que guía nuestros actos y es la base de juicios morales. Es la base de juicios morales hacia uno y los demás. Es típico que los contenidos morales, personal y social, por lo general coincidan. Acá hay un caso curioso, ¿no? Porque en el mundo existen grandes reformadores morales, ¿no? Confucio, Buda, Sócrates, Jesucristo, pero hay un detalle curioso con ellos, porque en su momento, ¿por qué se hicieron importantes, no? Se hicieron importantes justamente, ¿por qué? Porque fueron rebeldes con el código moral en el cual vivían. ¿Se comprende? Sí, sí, mejor. Ya. A ver, es peculiar, ¿no? Porque se hacen importantes porque transgreden al código moral. Dijimos que la moral estaba compuesta por elementos que ya estaban establecidos y que por encima, cuando cuestionas esos elementos, ya pasas a un plano ético. Justamente estos señores aquí viene un detalle personal, porque si decimos que debemos respetar las normas, estos señores propiamente no las respetaron, fueron más allá a través de la reflexión. Dice, moral con mayúsculas se entiende a la disciplina que trata del bien y acciones en torno a su bondad o malicia. Esta no existe, pues hay doctrinas morales, católica, protestante, comunista, anarquista, y una disciplina filosófica llamada la filosofía moral y la ética. Doctrinas morales y teorías éticas son lo que denominamos moral pensada, frente a códigos morales personales que asumidos como moral vivida. O sea, doctrinas morales y teorías éticas nos referimos a la reflexión de la moral, pero los códigos que ya existen y que están establecidos también se le conoce como moral vivida. Doctrinas morales, dice, sintetizan un conjunto de principios, normas y valores. Teorías éticas explican la razón de un hecho que se rige por códigos morales, o sea, el hecho de la moralidad. Moral como sustantivo, para comprender la vida moral. Cuando decimos tener la moral muy alta o estar alto de moral, se entiende como buena disposición de ánimo, ¿no? Disposición de ánimo, tener fuerzas, coraje suficiente para hacer frente a los retos que nos plantea la vida. La moral no es solo saber ni deber, sino actitud, carácter, disposición que abarca lo cognitivo, emotivo, creencias, sentimientos, razón y pasión. Entonces, la moral no solamente abarca, en este caso, un conocimiento solamente. Implica ¿qué cosa? Una disposición de ánimo, ¿ya? El hecho de querer hacer algo. Debajo, lo moral. Cuando decimos lo moral, esto indica una dimensión de la vida, un aspecto de la vida. En este caso, la dimensión moral. Dice, es la necesidad inevitable de tomar decisiones y acciones de las que tenemos que responder ante nosotros y los demás, que nos impulsa a buscar orientaciones, valores, principios y preceptos que constituyen la moral. Dice, moral, ahora veamos moral como adjetivo. Hay expresiones como filosofía moral, código moral, principios morales, doctrinas morales.
La mayor parte de estas expresiones tienen relación con la ética y algunas no. Cuando decimos certeza moral sobre algo, nos queremos decir que creemos firmemente en ello, aunque a veces no existan pruebas de lo que se puede confirmar o desmentir. Este uso es ajeno a la moralidad y se sitúa básicamente en el aspecto psicológico, certeza moral. Expresiones como virtud moral o valores morales hacen referencia a lo que llamamos moralidad. Ahora, otro elemento es usar la palabra moral como opuesto a inmoral. Al decir que una acción es inmoral y otra es moral, ¿no? Se usa como término valorativo. Usamos un término valorativo, que la acción es donde la acción es aprobada o no. Se usa moral e inmoral como sinónimo de moralmente correcto o incorrecto. Presupone la existencia de un código moral de referencia para remitir un juicio moral. En ese sentido, para decir que algo es moral o inmoral, nos estamos refiriendo a alguien que no cumple los principios o las normas de moralidad, de las normas morales. Por eso, para decir que alguien es inmoral, primero que debemos tener una serie de ideas o principios que rijan la moral. ¿Se comprende? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Por ejemplo, ustedes, ¿no? ¿Cuál es su principal código de moral en la uni? ¿Cuál es su principal código moral en la uni? Dime, Alarcón. Buenos días, profesor. Sería, por ejemplo, no copiar en los exámenes, estudiar para los exámenes, prepararnos con anticipación. Ahí tú me estás diciendo una norma. Pero cuando decimos su código moral, estoy refiriéndome al conjunto integrado de normas. Ya está bien tu idea, Alarcón. Pero ¿cuál es su principal código moral en la uni? Ya, no sé si han visto que afuera en la puerta de los salones había un papelito, ¿no? ¿Se entiende? Así, unas normas de conducta. Ya, que se llama Decálogo del Estudiante. Bueno, Sí. Decálogo del Estudiante FIE, ¿no? O sea, 10 puntos bastante sencillos, pero que ya conforman un código moral. ¿Se entiende? Sí. Ya. Lo cual me parece curioso porque, bueno, no me acuerdo bien lo que dice. Sería bueno tener una foto para analizar eso, ¿no? Alguien, a ver si lo pueden conseguir, me lo pasan ya. De repente por ahí alguien tiene una foto. ¿Lo han visto, no? Sí, profesor, está colgado entre los salones, ¿no? Sí, que dice código de decálogo del estudiante FI, algo así creo que dice, ¿no? Sería bueno que lo pasen para ver. Yo lo he leído varias veces, pero nunca me tomé la molestia tampoco de tomarle una foto. Sería bueno un análisis, ¿no? Para ver en qué medida ese código es adecuado a un siglo XXI, por ejemplo, o de repente está pensado para el siglo XIX, ¿no? De repente, sería interesante. Está en el chat, profesor. ¿Está en el chat? Lo leo luego y vamos a dejar un trabajo después, ¿ya? Vamos a ver, ya, lo voy a chequear de todas maneras. Ya en ese... Ah, mire, acá está, ¿no? Ah, y en inglés todavía. Ya, a ver, vamos a descargarlo para chequearlo posteriormente, ¿ya? También hay uno de docente, profe. ¿Sí? Eso nunca lo he visto, ¿no? Y eso que soy docente, ¿no? No, nunca... ¿Pero está pegado en las paredes? No, eso no sé, pero acá dice uno de docente, dice. Ah, mira. Esa no me la sabía. Ya, entonces, a ver, vamos a seguir proyectando acá, ¿ya? Vamos a seguir proyectando. A ver, vamos a ver. Entonces, estábamos acá, ¿no? Vamos a proyectar, ya. Primero, entonces, como dijimos, para calificar
para calificar si eres una persona moral o inmoral o has faltado a la moral, lo primero que debemos tener es un código moral preestablecido, ¿ya? Eso mismo, por ejemplo, sucede en el fútbol, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cómo, profesor? ¿Lo puede explicar? Lo que pasa es que desde el momento en que sales a jugar, ya hay hay toda una serie de reglas que debemos cumplir. Pero hay un caso muy curioso. Creo que con los que llevaron o con los que han llevado conmigo Realidad Nacional, creo que una vez analizamos el caso de Olchese, ¿no? Este es, ¿no? Este creo que era poquito. ¿Se escucha? Sí, profe. Acá hay un caso muy curioso, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Esta es una famosa jugada, bueno, un caso llamado el fair play, ¿no? Se supone que se me escucha, ¿no? Sí, profesor. ¿Vieron esto? ¿Lo han visto antes? Profe, y el fair play de Flores, de Chiquito Flores. Ah, ya, ese no lo he visto. Te mentiría, ¿ya? Pero acá hay un caso peculiar. ¿Por qué? Porque el fair play se supone que es una jugada, es una situación de juego en la cual se espera una comprensión tuya. De aquí el jugador de Cienciano le está cediendo el fair play al de Alianza, ¿no? Y se supone que por una cuestión de caballerosidad, por una cuestión de fraternidad, el jugador de Alianza debería darle el balón a los de Cienciano para que ellos sigan jugando. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que he dicho, no? Ya, eso es ¿qué cosa? Eso es propiamente lo moral, porque el código, las reglas de juego así lo señalan. Pero ¿qué es lo curioso? Que aquí nuestro recordado Aldo Olchese, obviamente, como están en una situación de fair play, los jugadores de Cienciano están todos, no están concentrados porque saben que el jugador de Alianza les va a pasar el balón. Pero ¿qué es lo que hace Olchese? Aprovecha esa distracción, ¿ya? Para meter un gol. Pero viene acá un detalle que yo creo que amerita una reflexión. ¿Esto está bien o mal visto en la sociedad peruana? Depende, profe. Depende de qué equipo, profe, eres. Ya. A ver, ¿quién estaba ahí comentando? Profe, este caso podría ser más complicado en el caso del Leeds de Bielsa. El Leeds de Bielsa, por fair play, se deja meter un gol y por ese gol no asciende a primera. Pues, a ver, ¿había otro compañero? Sí, profe, pero es que, bueno, también depende de cómo haya sido la falta, ¿no? Si, por ejemplo, ha sido el último y se lo baja, en rapidez uno tiene que saber jugarla, ¿no? Podría ser, pero se supone que el fair play es una situación no competitiva, pues, ¿no? A ver, dime, Rugel. Ya, para mí es claramente inmoral, pero como usted dijo, en la sociedad peruana se considera que el más vivo es el mejor, por decirlo así, ¿no? Ya, pero entonces ya no sería totalmente inmoral. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay gente que cree en el fútbol, que en el fútbol durante el partido vale todo para ganar. Por ejemplo, una de estas personas, de un entrenador conocido es Carlos Vilardo, el que nos sacó campeón argentino. Él era muy conocido de que todo cuenta, y es que yo tengo que hacer trampa para que sí que se dé cuenta el árbitro para ganar, lo puedo hacer.
Claro. Porque es cierto, el fútbol es eso, es viveza. Por ejemplo, el gol de mano de Ruiz Díaz, todos sabemos acá que estuvo mal, pero una alegría nos sacó a nosotros. El gol de mano de Maradona, o sea, sabemos cosas que están mal, pero son parte de la picardía del fútbol. Entonces, ¿por qué cuestionamos unas acciones como que están bien y unas acciones como que están mal? Claro, es que de repente, mi estimado, ahí va el detalle que señalaba. Tal vez no, nuestra sociedad avala códigos morales que no son totalmente acordes con los patrones de conducta formales, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, bueno, antes de la pandemia aquí había un campeonato y todo el mundo va a ver el campeonato, pero no va a ver el campeonato bueno, van a ver por el deporte, por los goles, ¿ya? Pero también van a ver qué cosa, están esperando a ver que alguien burle las reglas, que alguien se aproveche de las reglas, que se aproveche de que el árbitro no ha visto algo para sobre eso generar una burla al contrincante. Eso es muy común en nuestra sociedad. Y tal vez por eso, esto que hizo el Chese, que obviamente el reglamento dice que está mal, pero como la sociedad espera ver estas vivezas, entonces no estás transgrediendo un papel, pero no estás transgrediendo el código moral de las propias personas. ¿Se comprende? Sí, profesor. Ya. Entonces, veamos otro punto, ¿ya? Vamos a seguir avanzando acá. ¿Qué hora es? Ahí es 9:20, ¿no? Ya. Veamos acá. Lo otro es que, entonces, lo inmoral tiene que ver con aquello contrario a la moral, ya aquello que atenta contra contra un código moral y por lo tanto recibe un juicio a partir de ello. Dice, por ejemplo, decir que la venganza es inmoral y elegir un código moral que lo valide, ¿no? Ya, pero otros códigos como la ley del talión no lo aceptarían. La moral como opuesto a amoral. En ejemplo, la conducta animal es amoral, puesto que no tiene relación con la moralidad, porque todo animal no es responsable de sus actos. Entonces hay una aclaración, ¿no? Lo inmoral tiene que ver con transgredir a la moral, pero siempre y cuando seamos conscientes de un código y hayamos de alguna manera aceptado el código. Pero lo amoral tiene que ver con personas que no tienen la capacidad de discernimiento o que no comprendan un código moral, tanto personas como seres, ¿no? Vegetales, animales o astros. Los humanos con madurez y autonomía tienen propiamente una conducta moral. Moral y amoral no evalúan, sino describen. Describen una situación. Expresan que una conducta es o no es moral, porque reúne o no requisitos en relación con orientaciones morales, normas, valores, consejos, ¿no? Un caso peculiar, por ejemplo, suelen ser, ya, entonces diferenciamos este concepto de amoral, ¿no? ¿En qué humanos podemos ver este principio moral, ¿ah? Los bebés, profe. ¿Los locos, profe? En personas con Bebés, discapacidad mental, muy con bien. trastornos mentales. Bebés, Niños, profe. orates, y muy bien, niños, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños están formando todavía principios morales. O sea, no Los los han... menores de edad también son considerados así, Claro, los morales. menores, por supuesto. Por eso es que Pero, muchas veces un jovencito vemos que roba, ya, es atrapado, pero al final terminan llamando a sus padres, porque el padre es el responsable por los actos del menor, debido a que el menor no se considera que no tiene todavía sus principios morales totalmente consolidados. Bueno, eso es algo relativo, como saben, ¿no? Porque cuánta gente tiene ya 30 años y sus principios morales ni siquiera los toman en cuenta. ¿Se entiende, no?
¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ya? Pero la ley toma una fecha de referencia, ¿no? Que es los 18 años. Por ejemplo, un caso muy peculiar se da, por ejemplo, en jovencitos que tienen síndrome de Down, ¿no? Algunos tienen síndrome de Down ligero, otros avanzado. Tú sabes que muchos de estos niños, de estas personas, ahí cabe una palabra. Los que tienen síndrome de Down son personas. A ver, los que llevaron realidad nacional conmigo. Son personas, pero amorales, porque también tienen derechos. Ya, lo que pasa es que nosotros dijimos, ya, en el curso de realidad siempre redondamos en eso, que la persona es alguien que tiene capacidad racional. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, profe, ¿qué sería? Son seres humanos, simplemente. Son seres humanos, pero dime, Leslie. Profesor, pero de todas maneras tendrían una capacidad racional, pero sería mínima. Leslie, discúlpame, acércate un poco más a tu micro, se te escucha bien lejos. Dime. Y prende tu micro también, prende tu cámara. Dime, Leslie. Ya, profe, Levanta que me parece de que... Levanta un poquito tu cámara, se te ve ahí estás, dime. Ya. Ay, que me parece de que las personas con síndrome de Down no es que sean del total irracionales, porque, o sea, ¿cómo se le podría decir? Pensamiento crítico quizás no está no está al nivel de una persona que no tendría ninguna discapacidad de ese tipo, pero no es que esté totalmente nula en ese tipo de personas. Claro, sí, tienes razón. Está muy bien lo que dice Leslie. Pero el problema es que no se les puede juzgar de la misma manera como se le juzga a una persona con todas sus capacidades. Lo que tú dices está bien. Hay jovencitos con síndrome de Down que están insertos en sistemas laborales y que cobran un salario y que tienen elementos ya de inserción en la vida, en ciertos círculos sociales y vida laboral. Eso está muy bien lo que dice Leslie. Pero ¿qué pasa si cometen una falta? ¿Se entiende? Claro, es como que no hay un término medio, ¿no, profe? Por supuesto. O sea, bien eres capazmente moral o no, o eres amoral. Por supuesto. Ahí es donde viene el detalle, ¿ya? Por ejemplo, no es un caso general, ¿ah? No es un caso general, pero hay jovencitos con síndrome de Down y eso mismo pasa, por ejemplo, con los chimpancés. Tú sabes que los chimpancés cuando son pequeñitos son bastante amorosos, adorables, ¿no? Pero los chimpancés llegan a la adolescencia, se vuelven violentos, por momentos no sabes si van a reaccionar de modo amoroso o van a reaccionar de modo agresivo. Y un caso peculiar, como te decía, ¿no? En algunos, no sé si en todos, hay jovencitos con síndrome de Down que cuando llegan a la adolescencia, a veces empiezan a masturbarse. Y como no tienen una noción moral, a veces pueden masturbarse en plena calle. Y mucha gente, obviamente aquí depende mucho, primero, del cuidado que le dé la familia, y segundo, depende mucho también de la forma como las personas entiendan la acción de este joven, ¿no? Por eso es que este tipo de, bueno, vamos a llamarle persona, pero depende mucho de la concepción que tengamos de este tipo de persona. Porque esta persona no puede ser inmoral, pues. No puede entrar dentro de esta categoría de inmoral. Entraría dentro de la categoría de amoral, puesto que no podemos juzgarlo de la misma manera. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Lo mismo como dijimos, ¿no? Esto mismo pasa con chimpancés y diversas especies de mamíferos cuando llegan a estas edades de adolescencia, ¿ya?
Jóvenes, un momentito, disculpen, ya un momento, por favor. Vamos a, un momentito, un momentito. Un momentito, por favor, un minutito, ¿ya? Ya, profe. ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Disculpen profesor. que lo que pasa es que hoy día mi madre la van a vacunar. Estamos buscando el DNI. Ya. Entonces, como decíamos, ¿no? Entonces, aquí se da una serie de diferenciaciones, lo que debemos tener en cuenta. A ver, siguiente. Dice, diversidad de concepciones morales. Todos en algún momento de nuestra vida aceptamos un código moral, ¿ya? Ojo, acuérdense que el Estado como tal nos señala un tipo de código moral. El problema es que, como ya sabemos, nuestro país, por una concepción, por su carácter informal, discriminador, tiene códigos morales que subsisten en la sociedad y que muchas veces no son respetados de la misma manera, ¿no? ¿Se entiende, no?
por ejemplo, hay un caso curioso, ¿no? Mira, yo casi toda mi infancia, yo viví en el Callao, por la avenida La Marina con Aya de la Torre. ¿Conoces esa parte? ¿Conoces? Nada, profe, nunca he estado por esa zona. Uy, ¿por qué parte vives tú, Jacqueline? San Martín. Ah, por acá, mira, San Martín de Porres. Eh, ¿Conocen la avenida La Marina? Sí, profe. Sí, ahí Ya, sí. Sí, profe. ¿Qué ya, pasa, nomás, profe? En la avenida La Marina hay una parte donde está el ex Ministerio de Marina. ¿Eso conocen? Yo no, profe. No, profe. Ya, Ah, profe. ya, me imagino que los que han pasado por ahí lo conocen, ¿no? Tremendo edificio. Eh, a la vuelta hay un complejo llamado Tomás Bata, ahí yo viví años. Lo curioso es que de ahí salí a los 17, pues me vine a vivir acá a San Juan de Origancho cuando murió mi padre. Y eso me pareció curioso, porque allá, cuando con mis amigos jugábamos fútbol, nunca hicimos apuestas. ¿Se entiende, no? Inclusive todos íbamos, jugábamos, todo, hacíamos equipos, nos esforzábamos, a veces nos pateábamos como en todo partido de fútbol, pero nunca hacíamos apuestas. Cuando vine a casa Juan del Lurigancho, ahí me crucé con otra realidad, porque aquí lo que vivo hasta este momento es que en todo momento para jugar se tiene que apostar. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Yo a veces vuelvo allá a La Perla, ¿no? Mira, ya con mis amigos tenemos cuánto, 35, 40 años algunos, oscilamos entre esas edades. Y lo curioso, tienen 40 años y no apuestan. Y igual se esfuerzan y todo, ¿no? Pero no existe ese tipo de principio moral. O sea, para ellos la apuesta no es algo dable, ¿no? Porque estás yendo a hacer deporte, no estás yendo a apostar. En cambio acá, tú habrás visto, ¿no? Si has vivido esto de las apuestas deportivas, jugando, ¿no? Algunas personas inclusive dependen de esa apuesta, ¿no? Y eso hace de que muchas veces se vengan insultos, entre otros. Por eso es que acá hay un detalle. A pesar de que hay una moral oficial que en teoría el Estado señala, eso no implica que haya morales ocultas o morales locales, que a veces son acordes o a veces van en contra, inclusive de la misma moral oficial. No existe una única tradición moral, ¿no? Para generar una concepción del bien y del mal, sino una multiplicidad de ellas, que se cruzan y renuevan en el tiempo y espacio. Algunos pueblos han permitido, por ejemplo, la antropofagia, ¿no? El canibalismo, y otros la prohíben. Otros han practicado sacrificios humanos, han permitido la esclavitud. Hay disparidad al entender el rol de la mujer en la sociedad, por ejemplo. Todos estos elementos que señalan que hay códigos morales que se entrecruzan unos con otros. Cada concepción moral pretende que su modo de entender la vida es el más adecuado, el mejor camino para ser plenamente humanos. Ahora, ¿qué significa la moralidad en este sentido? Se usa como referente de un código moral concreto. Es el referente de un código moral concreto. Dudo de la moralidad de tus actos, es un defensor de la moralidad y de las buenas costumbres. Se distingue, la palabra moralidad hay que distinguirla de fenómenos como legalidad o religiosidad. Se usa para denotar una dimensión moral. Se trata de forma común a diversas morales concretas a pesar de sus contenidos respectivos. Moralidad sería sinónimo de vida moral, ¿no? Sinónimo de vida moral. Indica un ámbito de la vida humana, un ámbito distinto del jurídico, del religioso o de la mera cortesía social. Moralidad también tiene un sentido filosófico, que consiste en contraponer moralidad a eticidad. Dice, moralidad como adquisición de virtudes. En la antigua Grecia, lo moral se concibe como la búsqueda de la felicidad. Aplicar el intelecto para descubrir y escoger los medios oportunos para alcanzar una vida plena, feliz. La base para conducirse moralmente es una correcta deliberación.
o sea, un uso adecuado de la racionalidad. Los hedonistas, ya como saben, los hedonistas tenían como base de la moral, ¿qué cosa? El placer, la satisfacción de los sentidos y por lo tanto la ausencia del dolor en general. Los eudaimonistas señalaban que lo esencial, la palabra eudaimon significa básicamente virtud. Ellos señalaban que lo esencial era realizar la propia actividad para lo cual los seres estaban predestinados. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende esto? Sí, profe. Ya. En el caso de los seres humanos, por tener racionalidad, los eudaimonistas señalaban que estábamos predestinados a labores más elevadas. Por eso, para Aristóteles, lo moral ¿en qué consistía? Consistía en entender el mundo, ¿no? Y maravillarnos de lo que contiene. Desarrollar las actividades de pensamiento y conocimiento, estudiar, reflexionar, averiguar las verdaderas respuestas, satisfacer curiosidades, salir de dudas. En los primeros siglos, ya después de Cristo, hay un caso curioso, porque el ejercicio de actividades ya no eran necesariamente intelectuales. San Agustín afirmaba que el amor es una actividad más elevada que el conocimiento. Entonces aquí cambió la forma de pensar y por lo tanto la orientación de la moralidad también va a cambiar. Para los hedonistas la razón es calculadora, ¿no? ¿Por qué es calculadora? Porque simplemente yo pongo en una balanza, ¿no? ¿Qué acciones me dan placer y qué acciones no me dan placer? Y a partir de ello hago simplemente una diferencia. Los eudaimonistas aluden a la razón prudencial y analizan distintos elementos para alcanzar el mayor bien posible, ¿no? Ambos entienden moralidad como búsqueda de la felicidad, solo que el concepto de felicidad tiene una determinada orientación. Moralidad dice del carácter individual, la capacidad de enfrentar la vida sin desmoralización. La formación del carácter individual para los retos con ánimo robusto y potente, por ejemplo. El ánimo robusto y potente para poder enfrentar los retos de la vida. Tener alta moral, que es lo contrario a estar desmoralizado. El individuo de alto de moral sigue un entrenamiento para poder responder con coraje a los que se entrena constantemente. Para ello es preciso tener claras las metas que uno desea alcanzar y poseer un cierto grado de confianza en la propia capacidad para alcanzarlas. Contar con algún proyecto de vida, algún proyecto vital para tener una orientación hacia dónde son nuestros objetivos. Dice, su primer referente es el individuo, pues el individuo es el agente propio, es el que desarrolla la moralidad. Es aplicable a las sociedades que pueden estar altas de moral o desmoralizadas. No se percibe en casos aislados. No siempre es fácil percibir y de analizar. Moralidad del deber. Lo moral como deber hacia lo que es fin en sí mismo. Se coloca el deber como centro y desplaza la cuestión de la felicidad. Otra forma de entender la palabra moralidad significa que el deber es lo primero y la felicidad muchas veces no va a ser importante, puesto que la felicidad ya puede ser no acorde con un grupo social. Para los estoicos era ajustar la intención y conducta a los dictados universales de la razón. Elemento importante, dictados universales de la razón, para alcanzar el objetivo que nos tiene previsto. Se tiende por naturaleza a la felicidad, fin natural, no puesto por el hombre, pero lo que señalan los estoicos es que se debe superar este naturalismo. La naturaleza, ¿qué me dice? Que yo debo comer, ¿no? La naturaleza, por ejemplo, ¿qué me dice? Que yo tengo que reproducirme. La naturaleza me señala una serie de actos. Lo que señalan acá, lo que señala este punto, es que muchas veces yo tengo que renunciar o limitar ciertos de estos actos naturales, porque en la práctica no me van a llevar propiamente a desarrollar una vida moral. ¿Se entiende? ¿Podría explicarlo de nuevo, profe? A ver, por ejemplo,
Por ejemplo, el sexo, ¿no? Si todos los seres humanos, tenemos una tendencia natural predeterminada hacia la reproducción. Ese es un elemento natural que se refleja en nuestra conducta. Por eso hablamos de un naturalismo. Todos los seres humanos tendemos a comer porque si no nos renovamos energías. Pero ¿qué pasa cuando yo excedo o me concentro demasiado en estos niveles? Como demasiado, por ejemplo, me puede generar problemas de salud. ¿Qué pasa si yo paro yendo a prostíbulos a cada momento? Solamente por la idea de tener sexo, solo por satisfacer cierto tipo llamémoslo así, necesidad natural. O sea, estos elementos me van a generar una felicidad real, van a hacer que yo sea verdaderamente moral. Lo que aquí dicen los estoicos es que no, pues. Al contrario, lo que yo debo hacer es controlar esos impulsos que generan mi propia naturaleza y reorientarlos. Solamente así voy a desarrollar una moralidad adecuada. ¿Se entiende ahora sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. A ver, dice, la felicidad encuentra un límite en el respeto de unos a otros. Los preceptos morales no autorizan dañar, por ejemplo, a personas, ¿no? Ya. Aun si estamos seguros que con tales daños nos darían mayor felicidad. Kant decía, somos dignos, pues podemos superar el orden natural. Superar el orden natural es un elemento muy importante. Como saben ustedes, con Kant nace propiamente las éticas relacionadas con el deber. O sea, ser autolegisladores de nosotros mismos. La grandeza consiste en actuar según la ley que se impone uno a sí mismo. Dice, el ámbito moral es lograr entonces la autonomía humana, la realización de la humanidad. La grandeza no consiste en ser conocedor, sino en tener una vida verdaderamente moral. Ser capaz de conducirse para ser digno, de ser feliz, aunque no llegue a serlo, ¿no? Dice, la moralidad como una actitud para la solución pacífica de los conflictos. La moralidad, dice, es una cuestión donde prima la reflexión de lo social a lo individual. Esto pertenece a la filosofía política más que a otra disciplina. Kant decía, el motor utópico de la acción moral es el reino de los fines. Cada persona es y será un fin en sí misma. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende esto de fin en sí misma? ¿Puede explicarlo, profe? Ya, significa que toda persona es algo así como una meta que debemos respetar, mas no es un medio para llegar a algo. O sea, a ver, vamos a suponer algo. Vamos a suponer que hay dos señoritas, ¿ya? Hay una señorita 1 y una señorita 2. Disculpen si suena un poco machista, por favor. Se entiende, ¿no? Señorita 1, señorita 2, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Vamos a suponer que la señorita 1 me gusta, pero yo no le gusto a ella. Pero la señorita 2 es su mejor amiga y ella sí siente simpatía por mí. Entonces, ¿yo qué hago? Me pongo de pareja de la señorita 2, pero no porque me guste la señorita 2, sino ¿para qué? Para llegar y estar más cerca a la señorita 1, que sí me gusta. ¿Qué significa? ¿Que a la señorita 2 la estoy respetando como persona? No, pues, porque la estoy usando como un medio propiamente, ¿ya? Eso significa ¿qué cosa? Justamente cuando Kant dice que habla del reino de los fines, no es otra cosa que respetar a la persona como lo que es, no por los beneficios o las cosas que esta persona me permita alcanzar. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? A eso se refiere
cuando dice que cada persona es un fin en sí mismo, o sea, que cada persona tiene que ser respetada por lo que es. Lo económico, lo político y social deben girar en torno a cada ser humano. Además, en este reino se conjugan los fines que todos y cada uno se propone lograr a lo largo de su vida. ¿Cómo armonizar tales fines subjetivos? A pesar que todos somos subjetivos, nosotros tenemos que armonizar esto. Por ejemplo, la teoría del contrato social nos dice qué cosa, que todos somos parte de un convenio y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos. El marxismo que nos señala que los intereses de los grupos sociales son antagónicos y que por lo tanto el motor de la historia va a ser el conflicto. Por lo tanto, ¿cómo se puede respetar a unas personas en ese caso? Otra idea es el reconocimiento recíproco, ¿no? Situar lo moral en la solución de los conflictos de acción en lo individual y grupal. Esto exige una acción a través de la racionalidad, que no se demuestra, que no se muestran en que existan leyes propias, sino en la disponibilidad para decidirlas. Esto compone el diálogo. Existe una moralidad como práctica solidaria de virtudes comunitarias. ¿Por qué nos referimos a esto? Porque muchas veces moralidad ya no se va a entender como lo que entiendo, sino como aquello que responde a la comunidad, que responde a los grupos propiamente. Muchas veces llamamos moralidad al hecho de respetar aquellos elementos que benefician al grupo y no al individuo en sí. También se habla de moralidad como principios, como cumplimiento de principios universales. ¿Qué pasa cuando ya yo respeto a mi grupo y respeto las normas de mi grupo? Pero ¿qué tal si las normas de mi grupo atentan contra otras personas? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, profesor. Ya. Por eso es que también se habla de moralidad. Se habla de moralidad como el carácter que tengo. Se habla de moralidad como el respeto a las normas de mi grupo, pero también se habla de moralidad como cumplimiento de principios universales. A ver, ¿cómo estamos en el tiempo? Ya, nos faltan unos cuantos minutos ya. Vamos a ver, quería analizar con ustedes una parte de este elemento. Disculpen que la hora se nos ha pasado volando, ¿no? Antes esto lo hacíamos en 3 horas. Ya, vamos a ver acá. Uy, el cherry, ¿no? Ya vamos a ver esto, ¿ya? Detrás de cada logro. Ella es ¿Se escucha, no? Miku. Sí. Ok. Sí, profe. Es un holograma. Y él, Akihiko Kondo, el esposo de Miku. Hola. Hola. Estás muy bonita hoy. Dime más cosas lindas. Miku es una forma simple de inteligencia artificial. Kondo se enamoró de ella mucho antes de tenerla en la caja de cristal. En Japón, Miku es un holograma estrella del pop que llena salas de conciertos. Kondo se casó con ella en una ceremonia oficial. Como no pudo ponerle el anillo al holograma, llevó al escenario a una muñeca de Miku. Hoy está acostada en su cama. Kondo tiene sus problemas con las mujeres reales, así que se decidió por un matrimonio virtual. La amo. Si ella me ama es una pregunta difícil. Pero si se le pregunta a Miku-san en la caja de cristal, ella diría sí. Hatsune Miku y Akihiko Kondo. Un ejemplo extremo de la relación entre el hombre y la máquina. ¿Viviremos en el futuro con máquinas que aprenderán por sí mismas? Con IA, inteligencia artificial, y robots que incluso puedan ser más listos que nosotros. Al inicio de esta nueva era, las cuestiones fundamentales son: ¿cómo manejamos las personas esta nueva tecnología? ¿Y qué significa para nosotros? A ver, jóvenes, este es el inicio nada más, disculpen que ya nos está ganando la hora, de un documental que se denomina Límites éticos para la inteligencia artificial, ¿no? Sobre esto vamos a desarrollar nuestro primer webinar. ¿Entendido?
Ya. A ver, estamos sábado, ¿no? Mañana la clase toca el sábado. Será hasta el jueves, fe. ¿Está bien? Ya, como plazo, por favor. Los grupos que ya están ordenados, hay que desarrollar esta actividad del webinar tomando en cuenta las indicaciones que están tanto en el PDF como en el PPT están las mismas indicaciones. Ya, ya, la asistencia de Orce le he considerado hoy día del Moodle, ¿ya? Le he considerado del Moodle. Solamente no están en esa asistencia. A ver, al toque. Aguirre, ¿se encuentra? Aguirre, no está. Guamán Chopin. Guamán Chopin, Guamaní Chopin. No está, ¿no? Montoya. Presente, profesor. Ya, ¿por qué no marcó la asistencia de Moodle? No tenía internet en la mañana. Ya, pero avisa, pues. Para eso hay medios de comunicación. Granados, ¿estás ahí? Puedo marcar asistencia. Ya, acá yo lo estoy marcando, ya. Montoya, luego Osorio y Paitán. Osorio, Paitán. Presente, profesor, sí. ¿Tú quién eres? Osorio, profesor. Osorio, ya. Paitán. Paitán no está. Ya, listo. Bueno, ya está registrada la asistencia, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar, jóvenes, ¿ya? Por favor, hasta el día jueves, la actividad del webinar. Ahí nos estamos quedando entonces. Ya voy saliendo. Disculpen, vamos a cerrar la grabación. Ya voy saliendo porque tengo una clase ya con el otro grupo, ¿ya? Hasta luego, chicos, y un feliz día del trabajo. Profe, feliz día. Feliz día, profe. Hasta luego. Feliz día, profe. Feliz día, profe. Dale, que mato. Bye, bye.